nombre de la Voz de la Esperanza, te extendemos nuestra bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Si te has unido por la televisión, redes sociales o por audio, gracias por acompañarnos. Oramos para que Dios derrame sus bendiciones sobre ti y también los tuyos. Ay, Omar, nos encantaría en realidad saludar por nombre a todos ustedes que nos escriben. Son miles de mensajes que recibimos, hermanos, hermanas. Gracias por sus alentadoras palabras, sus comentarios. Nos place leerlos y saber de dónde nos acompañan. Desde Puerto Asís, Putumayo, Colombia, nos escribió José Oswaldo Rangel Gómez. Así es. La ciudad de Puerto Asís está cerca de la frontera con Ecuador, en la Amazonia colombiana. Así es, y el hermano José Oswaldo nos dice: qué hermosas sus explicaciones de la bella lección de Escuela Sabática. Siempre los veo y escucho. Hacen un excelente trabajo. Y muchas gracias, hermano José, por escribirnos. Amén. Dios siga bendiciendo su crecimiento espiritual. También nos escribió Sadrach Hernández con un lindo mensaje en ese. Muy cierto, aunque no sabemos de dónde nos escribió, pero el hermano Sadrach nos pidió que le saludáramos y dice: me da mucho gusto ver cómo nuestro Dios está con ustedes. Les escribo en nombre de mi suegra, la hermana Nieves Canales Ibarra, que desde hace 14 años los escucha. Ella los admira y le da gusto verlos siempre juntos. Ya tiene 84 años y su salud está delicada, pero es feliz escuchando la lección de Escuela Sabática con ustedes. Hermano Sadrach, es hermoso ver el aprecio que le tiene a su querida suegra. Amén. Nos alegra saber que ella ve nuestra programación semanalmente. Ahora, hermana Nieves, Dios le bendiga y le fortalezca en sus años dorados. Amén, amén. Un gran abrazo de nuestra parte. Claro que sí. Bueno, Omar, ¿qué te parece Claro si oramos sí. en este momento? Querido Padre Celestial, Señor, estamos aquí reunidos una vez más para estudiar tu santa palabra, esta lección de Escuela Sabática. Rogamos la presencia de tu Santo Espíritu. Abre nuestras mentes, nuestro entendimiento para que podamos captar tu mensaje. Amén. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, esta semana repasaremos la lección número 4 para el 25 de octubre de 2025. Se titula El conflicto detrás de todos los conflictos. Este título parece como Saddam Hussein, ¿te acuerdas? Él ponía esos títulos. Es cierto. Ahora, algunos describen el gran conflicto como un mito adventista. Ah, cierto. ¿Será que presentamos el gran conflicto así como un mito? Debemos reflexionar cuidadosamente sobre el gran conflicto porque transmite una poderosa noción de liberación divina. Para esa teodicea, Dios no se presenta como un ejecutivo distante que preside el cosmos, ni como un director ejecutivo en el ático de un rascacielos. Al contrario, con poder Dios desafía y resiste a los agentes del mal. Esta afirmación divina da tranquilidad a quienes nos sentimos impotentes ante las fuerzas del enemigo. El texto de esta semana se encuentra en Josué, capítulo 10, versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Maravilloso, ¿no es cierto? Indudablemente Josué es un libro de guerra. Al leerlo, vemos las agresivas campañas militares llevadas a cabo por orden de Dios, en nombre de Dios y con la ayuda de Dios. Sin embargo, la intervención divina en la conquista de Canaán afectó drásticamente la naturaleza de la guerra
que algunos han llamado Guerra Santa. Ahora, sí, claro, para los millones que han sido afectados por el aguijón de la guerra, combinar la palabra guerra y santa puede ser muy preocupante. A mí a veces me preocupa eso. La verdad. Y para muchos cristianos es desconcertante la caracterización de Dios como un guerrero, que no solo ordena a Israel avanzar contra sus enemigos, sino que también lucha por ellos. Y esto plantea preguntas indudables, ineludibles, hermanos. ¿Cómo pudieron los israelitas llevar a cabo tantas atrocidades? ¿Cómo reconciliamos la imagen de un Dios guerrero con su carácter de amor, sin diluir la credibilidad, la autoridad y la historicidad del Antiguo Testamento? Ay, esta semana abordaremos este tema delicado y complejo que consta de dos partes. La primera parte se relaciona con la cosmovisión. Nos proporciona, la perspectiva para que interpretemos los datos bíblicos. ¿Sabes? La segunda parte implica un análisis de los datos bíblicos, incluyendo una comprensión adecuada del lenguaje bíblico, sus aspectos literarios y el contexto histórico. Esta semana específicamente nos enfocaremos en la primera parte. El gran conflicto entre el bien y el mal que comenzó con la rebelión de Lucifer en el cielo. Ese es un aspecto indispensable de la cosmovisión, un punto adecuado para abordar este complejo asunto. Y solo podemos comprender correctamente la intervención divina en las guerras de Josué a la luz de ese conflicto más amplio. ¿Sabes? Es peligroso entender inadecuadamente la meta narrativa del conflicto cósmico. Eso inevitablemente limita la capacidad del intérprete bíblico para comprender el concepto de la guerra santa de Josué y también el panorama general de las Sagradas Escrituras. ¿Saben? Sí, una percepción deficiente de esta cosmovisión afecta muchas enseñanzas bíblicas. Cierto. El autor Frank Holbrook, en su libro Handbook of Seventh-day Adventist Theology, escribió: solo una comprensión del conflicto cósmico proporciona al cristiano una cosmovisión de la historia que sea a la vez racional y coherente. En verdad, comprender el gran conflicto impacta todas las doctrinas bíblicas, hermanos. No exageramos al afirmar que el gran conflicto es la perspectiva adventista más apropiada para interpretar este tema y las Escrituras en su conjunto. Claro. La Biblia en sí nos anima a emplear esta perspectiva desde sus primeras páginas. La importancia de esta cosmovisión comprueba cómo el gran conflicto moldea el sistema de creencias de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que esta semana y la próxima exploraremos la difícil cuestión de las guerras ordenadas divinamente en el libro de Josué y en otros textos bíblicos. Bien, analicemos el estudio del domingo 19 de octubre titulado El comandante de los ejércitos del Señor. ¿Saben? Los israelitas cruzaron el Jordán y pisaron el territorio del enemigo. ¿Y qué fue lo primero que vieron? La fortaleza de Jericó, claro, con sus portones firmemente cerrados. Les habrá parecido imponente después de haber visto por 40 años solo la tierra y las piedras del desierto. Leamos Josué capítulo 5, versículo del 13 al 15. Y mira lo que dice. Estando Josué cerca de Jericó,
Alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Sabes, Nesí? Esto no era otro que Cristo, porque los ángeles no se dejan adorar. Vamos a ver entonces. Pero qué valor de Josué, la verdad, que se fue con valor y valentía hacia él. Pero notemos que él fue a buscar esa ayuda de Dios, sí. ¿No es cierto? Josué lógicamente dirigió su atención a su primera gran tarea. ¿Cuál era? Tomar la ciudad de Jericó. Y fue en ese momento que él salió del campamento para meditar y para pedir la dirección divina. Así es. Así, de esa manera, él podría realizar esa obra importante. Y la realidad era que los israelitas no tenían ninguna estrategia de guerra. Sus armas en verdad consistían en hondas, en lanzas, en flechas. Y eso era lo que planeaban usar para enfrentarse a Jericó, una ciudad fortificada para resistir un largo asedio. Imagínate tirarle un hondazo a las paredes de Jericó. ¿Qué le iba a hacer? Catapulcas, otras que más adelante se usó en la historia, no lo tenían. Algo que debemos recordar es que Dios se le apareció a Moisés en el monte de Horeb para que él emprendiese la liberación de Israel de la esclavitud egipcia. En esta ocasión, cuando Josué estaba por emprender la conquista de Canaán, Dios se presentó al nuevo caudillo de su pueblo para asegurarle la victoria y el éxito. Y claro, al ver al poderoso y extraño visitante, un guerrero completamente equipado para la batalla, Josué preguntó a qué bando pertenecía, ¿a Israel o a los cananeos? Y el visitante le contestó oscuramente. Simplemente le dijo no. Esta respuesta significaba que él no pertenecía a ninguna de las opciones que Josué había mencionado. Interesante, porque el ser se identificó como príncipe del ejército de Jehová. Ahora, hermanos, la palabra traducida como ejército se refiere específicamente a guerreros en Jueces capítulo 4. Y a veces a los ejércitos de Israel, como por ejemplo 2 Samuel 2:8. En este pasaje, ejército se refiere también a ángeles. Y en Isaías 34:4 se refiere a los cuerpos celestes. Pero la combinación de los términos comandante y ejércitos siempre se refiere a un líder militar. Notemos que en todo momento los ángeles están dispuestos a suplir nuestras necesidades y a cumplir las órdenes de su capitán, Cristo Jesús. Cuando debemos enfrentar conquistas como la de Jericó, podemos solicitar la ayuda de esas fuerzas invisibles y recibiremos, como Josué, la seguridad de que los recursos del cielo están a la disposición de cada alma que confía en Dios. Josué recibió la promesa segura de que no estaría solo a la cabeza del ejército de los israelitas. Como capitán, Jesús mismo estaría allí para vigilar, disponer, ordenar y también comandar. Afirmamos esto, porque al aceptar la adoración ofrecida por Josué y darle la orden, quita tu calzado, ese visitante celestial demostró que era más que un simple ángel. Él era el propio Cristo. Omar, en forma humana, ¿no es cierto? Cristo se le apareció, como afirma allí Patriarcas y Profetas, página 522. Tremendo.
Cristo preencarnado se le apareció a Josué, no solo como un aliado, hermanos, no solo como el comandante del ejército de Israel, sino como el comandante del ejército de ángeles, invisible pero real, porque estaban allí, involucrados todos en un conflicto mucho mayor que el que Josué y los israelitas debían enfrentar con los cananeos. Y la respuesta de Josué indicó claramente su comprensión de la identidad del comandante celestial. Él es igual a Dios. Amén. Así que Josué se postró ante él en señal de profundo respeto y adoración. Así fue. De esa manera Josué se alistó para recibir la estrategia de la batalla, para enfrentar la campaña militar que formaría parte exclusiva de un conflicto mucho mayor en el cual participa el mismo Dios de los ejércitos. Es algo complejo. Seguro que sí. Y nosotros, hermanos, estamos involucrados en ese gran conflicto. Ahora, notemos lo que Elena G. de White escribió en el libro Hijos e Hijas de Dios, página 162. Si los ojos de Josué hubieran sido abiertos y si hubiera podido soportar la visión, hubiera visto a los ángeles del Señor acampados alrededor de los hijos de Israel, porque el aguerrido ejército del cielo había venido a combatir en favor del pueblo de Dios, y el capitán de las huestes del Señor estaba a su mando. ¡Qué tremendo! ¿No es cierto? Sí. Tener a los ángeles del Señor allí presentes. Impresionante. Hermano, hermana, cada día liberamos combates contra el enemigo. Y la lección nos pregunta, Omar, ¿qué consuelo podemos y en realidad debemos recibir al saber que ese príncipe o comandante del ejército de Jehová está obrando en nuestra defensa? ¿Podrías comentar? Bueno, nosotros tenemos una lucha cósmica contra Satanás y sus secuaces. Es cierto. Y debemos humillarnos, aceptar el consejo y la sabiduría de nuestro comandante en pleno. Él peleará por nosotros. Y Él pide que nosotros estemos detrás de Él. Él es nuestro escudo, adarga, Él es todo en sí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos esa maravillosa y segura promesa, hermanos. Cristo es nuestro comandante. Él vivió en esta tierra. Él conoce el poder de cada tentación. Él sabe cómo enfrentar cada emergencia y Él sabe cómo conducirnos a través de cada sendero peligroso. Con su fortaleza saldremos victoriosos. Amén. Continuamos con la parte del lunes 20 de octubre. Se titula Guerra en el cielo. Gracias por acompañarnos. Amén. Recuerda compartir este estudio, que otros aprendan estas verdades bíblicas. Si estás en las redes sociales, escribe tu comentario. ¿Qué pasa por tu mente ahora, Nesí y todos ustedes, cuando piensas en una guerra en el cielo? Ay, no es que fueron así. Ay, you're it. Tuf, te toqué. No, habrá sido una guerra fuerte y agresiva. Claro. Pongámonos en el lugar de Josué. Su atención inmediata estaba dirigida a tomar posesión de Canaán, pero pudo comprender que la batalla iba más allá, pues formaba parte de un conflicto mayor, un conflicto cósmico. Muy cierto. ¿Y qué sabemos, Omar, de ese conflicto? Bueno, la Biblia dice que Dios pobló el universo con criaturas y les dio libre albedrío, un requisito indispensable para amar. Esas criaturas podían elegir actuar conforme o en contra de la voluntad de Dios. Resulta que Lucifer, un ángel líder, se rebeló contra Dios y convenció a muchos ángeles a compartir su ideología.
Leamos Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El conflicto entre Satanás y Cristo se originó en el cielo, eso es un hecho. Satanás fue arrojado a la tierra después de haber visitado todos los otros lugares habitados. Cristo triunfó en la cruz contra él. Amén. Pero el conflicto, bueno, continúa. Esta breve reseña del libro de Apocalipsis queda como trasfondo de la extensa descripción del desarrollo del conflicto cósmico, una lucha que culminará con el éxito por parte de Dios. Amén, amén. Juan en realidad se enfocó en el punto culminante del conflicto. ¿Cuál? La cruz, ¿no es cierto? La frase "hubo una batalla en el cielo" nos transporta al tiempo anterior a la creación de la tierra, cuando la hostilidad comenzó allá en el cielo, porque Lucifer aspiró ser semejante a Dios y, bueno, causó ser expulsado del cielo con los ángeles que simpatizaban con él. Los ángeles leales a Dios no entendieron plenamente las consecuencias implicadas. Pero, hermanos, Satanás vilmente derramó la sangre de Cristo en la cruz y quedó completa y eternamente desenmascarado. La batalla en el cielo puede tener doble aplicación. En primer lugar, describe el conflicto inicial en el cielo entre Lucifer y Dios, y en segundo lugar, describe el conflicto en la tierra entre Satanás y Cristo encarnado. Las palabras "no prevalecieron" pueden aplicarse a ambas etapas porque Satanás no tuvo éxito en ninguna de las dos. Recordemos, el conflicto comenzó en el cielo debido a los planes divinos para crear al hombre. Ezequiel 28:14 afirma que Lucifer era un querubín protector y los ángeles que se unieron con él también ejercían funciones de responsabilidad. Pero todos perdieron esas funciones cuando fueron echados del cielo. Y cuando la tierra fue terminada, Satanás buscó que el hombre recién creado cayera. Logró su objetivo, se posesionó de la tierra y expandió sus esfuerzos, tentando habitantes de otros mundos creados. Aunque esos no cayeron, nosotros fuimos los únicos brillantes. Los profetas Isaías y Ezequiel también mencionaron el gran conflicto entablado en el cielo. Algunos comentaristas intentan restringir el significado de Isaías 14 y Ezequiel 28. Dicen que el rey de Babilonia mencionado allí era un gobernante de Tiro y no Lucifer. Sin embargo, hermanos, hay claros indicios en la Biblia que apuntan a una realidad trascendente. Isaías 14, del 12 al 13, presenta al rey de Babilonia residiendo en el cielo, junto al trono de Dios, y Ezequiel 28, 12 al 15, menciona al rey de Tiro habitando en el Edén, como querubín protector perfecto en el monte santo de Dios. ¿Saben? Sí, esas características no encajan con los reyes de Babilonia y Tiro. Estaba siendo usados como símbolos. Además, esos reyes terrenales no eran irreprensibles ni perfectos. Entonces, estos personajes no son los reinos literales de Babilonia y Tiro. Claro que no. Ahora, Isaías presentó una parábola. Así es. En el hebreo, mashal. Él transmitió un significado que trasciende el contexto histórico inmediato. En esa parábola, el rey de Babilonia se convierte en un paradigma de rebelión, autosuficiencia y orgullo.
Y asimismo, Ezequiel distinguió entre el príncipe de Tiro y el rey de Tiro. El príncipe, activo en el ámbito terrestre, se convirtió en el símbolo de un rey que actuó en el ámbito celestial. Bueno, tremendo, profundo. Además, la explicación de Daniel, capítulo 10, versículos del 12 al 14, dice que los seres celestiales rebeldes obstruyeron los propósitos de Dios en la tierra. Así fue. Entonces, considerando esta conexión entre el cielo y la tierra, debemos intentar comprender las guerras divinamente sancionadas de Israel. Son manifestaciones terrenales del gran conflicto entre Dios y Satanás. Wow. En última instancia, el propósito es restaurar la justicia y el amor de Dios en nuestro mundo caído, hermano. Ah, claro que sí. Ahora, por mientras, Omar, aún enfrentamos la realidad del pecado, ¿no es cierto? Así es. Y la lección pregunta, ¿de qué manera vemos en nuestro mundo, en nuestras vidas, la realidad de esta batalla cósmica entre el bien y el mal? ¿Puedes comentar, Omar? Lo vemos constantemente en sí, cuando caemos en tentación, cuando engañamos a nuestro cónyuge, cuando las guerras se manifiestan alrededor del mundo y matan a los inocentes, como allá en Ucrania y en Rusia. Rusia, y también en Gaza, claro, en todos esos lugares. Sí, vemos los efectos de Satanás, la pero muerte. tenemos nosotros sobre todo la esperanza de aquel que lo venció y puede vencer por nosotros ahora, en tiempo presente. Amén, amén, gloria a Dios. La Biblia, hermanos, nos lleva a una conclusión desafiante. Debemos decidir entre el bien y el mal. Y esa elección está determinada por nuestra respuesta a Dios, ¿no es cierto? Así es. Cada momento seguimos su voluntad divina o nos rebelamos prefiriendo el pecado. Y eternamente elegimos aceptar su salvación o nos alineamos contra Él. Hermano, hermana, ¿cuál es tu decisión? Escribe tu comentario si estás en las redes sociales. Bien, pasemos al estudio del martes 21 de octubre titulado El Señor es un guerrero. Esto es tremendo. La idea de Dios como guerrero se basa en pasajes bíblicos como, Éxodo 15:3, donde describe a Jehová como varón de guerra. Así es. Eso refleja su poder, su valentía. Y Dios es líder de su pueblo en la batalla espiritual y también física. Claro. El concepto enfatiza que Dios es un poderoso campeón luchando por su pueblo. Durante la larga esclavitud en Egipto, los israelitas olvidaron el verdadero Dios de sus antepasados. ¿Sabes? Suprimieron al Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Jacob, porque mezclaron elementos paganos en sus prácticas religiosas. Pero sufriendo la opresión egipcia, clamaron a Dios. Y en el momento oportuno, claro que sí, Dios intervino en su favor. Ahora, el conflicto descrito en los primeros 12 capítulos del Éxodo fue más que una simple lucha de poder entre Moisés y Faraón, hermanos. Según la ideología bélica del antiguo cercano Oriente, los conflictos entre pueblos se consideraban conflictos entre dioses. Éxodo 12:12 declara que Dios infligió juicio no solo sobre Faraón, sino también sobre los dioses egipcios, los poderosos demonios que controlaban el poder opresor de Egipto. Hoy día, Dios continúa en guerra contra el pecado, pero no soportará este conflicto eternamente. Los ángeles caídos, así como los seres humanos que se identifican irremediablemente con el pecado, van a ser destruidos. Y eso es fruto
del amor de Dios por el bien de los justos. Considerando esto, las batallas en el ámbito terrestre deben percibirse como una prelación del gran conflicto, alcanzando su punto álgido en la cruz y su consumación en el juicio final, bueno, cuando la justicia y el amor de Dios será reivindicado. Entonces, hermanos, debemos entender el concepto de la destrucción de los pueblos cananeos desde la perspectiva bíblica, según la cual Dios está involucrado en un conflicto cósmico con los exponentes del mal en todo el universo. La reputación de Dios y su carácter, lógicamente, están en juego. Y desde que el pecado ha entrado en la existencia humana, nadie puede mantenerse neutral. Omar, definitivamente debemos estar del lado de Dios o del lado del mal. Con este contexto en mente, hermanos, debemos considerar la erradicación de los cananeos como un anticipo del juicio final. Claramente, la realidad del gran conflicto solo tiene dos bandos. Cierto. Y la lección pregunta, ¿cómo saber de qué lado estás? Y esta pregunta te la quisiera hacer a ti. ¿Cómo puedes tú saberlo, Nesí? Bueno, la verdad estamos enfrascados en esta guerra cósmica entre el bien y el mal, Claro. ¿no es cierto? Y si yo digo, estoy del lado de Dios, definitivamente no debo esperar a que lleguen los problemas para prepararme espiritualmente, ¿no es cierto? Debe ser un caminar diario con Cristo. Debo orar, leer la Biblia. Eso constituye mi preparación, ¿no es cierto? Para, bueno, mantenerme firme del lado de Dios. Y buen punto. Debemos tener esa comunicación, ese contacto, no una vez al día, todos los momentos del día, porque esta guerra es violenta. Seguro que sí, Omar, seguro que sí. Hay una cita espeluznante que quisiera compartir. Se encuentra en el libro de La Educación Cristiana, página 424, y dice así: tenemos un poderoso enemigo, quien no solo aborrece a todo ser humano, sino que con la enemistad más amarga, aborrece a Dios y a Jesucristo, su Hijo unigénito. Cuando los hombres se entregan a sí mismos como esclavos de Satanás, éste no manifiesta hacia ellos la enemistad que evidencia contra los que llevan el nombre de Cristo. A estos los odia con un odio mortal. Sabe que puede contristar a Jesús con sujetarlos al poder de sus engaños, con hacerles daño, con debilitar su fe, con incapacitarlos para servir a Dios. Satanás consiente en que gocen de cierta medida de tranquilidad los que están atados a su carro como esclavos, pues son sus cautivos voluntarios. Pero se despierta su enemistad cuando los alcanza el mensaje de misericordia y ellos procuran zafarse de su poder a fin de seguir el verdadero pastor. Es entonces cuando trata de atarlos con cadenas adicionales para mantenerlos en su cautiverio. El conflicto entre el alma y Satanás comienza cuando el cautivo empieza a forcejear en la cadena y suspira por verse libre, pues el agente humano principia a cooperar con las inteligencias celestiales cuando la fe se aferra de Cristo. Es entonces cuando el poderoso sobre todos los guerreros llega a ser el auxiliador del alma, y el pobre cautivo es fortalecido por el Espíritu Santo para conseguir su libertad. Ah, wow, qué tremenda cita, Tremenda Omar, la verdad. y larga. ¿Verdad Sí. que sí? Aquí vemos, hermanos, cómo trabaja Satanás. Pero nuestro poderoso Dios tiene la última palabra, gloria a Dios. Él no puede ser burlado con la psicología del enemigo. No. Jesús es nuestro guerrero y es Claro. un guerrero incansable que intercede por nosotros en el santuario celestial. Amén. Debemos
emular su ejemplo de valentía divina. Así Debemos vestirnos de la armadura que Dios otorga a los valientes. Y sabes, el profeta Daniel se aferró de ese poderoso guerrero. Así fue. Con su comportamiento declaró intrépidamente que ningún poder terrenal tiene el derecho a interrumpir nuestra relación con Dios. Daniel fue un noble hombre de principios. Se volvió a Dios con todo su corazón, aunque sabía que la muerte sería la penalidad por su devoción. Tremendo, en verdad. Un gran ejemplo el de Claro Daniel, ¿no que es sí. cierto? Asimismo, el salmista, en el capítulo 71, versículos 9, 17 y 18, también añadió en sus años dorados: no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. No me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Hermano, hermana, anunciemos las nuevas de que nuestro guerrero celestial libra todas nuestras batallas y por su poder saldremos victoriosos. Avancemos con la parte del miércoles 22 de octubre. Se titula El Señor luchará por ustedes. Qué hermosa promesa. En varias circunstancias, enfrentando momentos de crisis, el pueblo de Israel se vio obligado a un impasse físico. Cierto. Pero, ¿cuál era el plan original e ideal de Dios respecto a la participación de los israelitas en la guerra? Para ello, tenemos que leer de vuelta Éxodo capítulo 14, versículos del 13 al 14. Y dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Según la narrativa bíblica en sí, los propios egipcios comprendieron la realidad y dijeron: huyamos de la presencia de Israel porque Dios pelea por ellos. O sea que tenían un pleno conocimiento quién era Jehová. Claro, claro. Y vemos que la intervención milagrosa de Dios en favor de los israelitas indefensos, sin entrenamiento militar, se convirtió en un estándar. Veamos, hermanos, el Éxodo en sí constituyó el modelo, la fautoría del paradigma de la intervención divina. Dios es definitivamente el guerrero. La iniciativa le pertenece a Él. Él es quien establece la estrategia, define los medios y dirige cada campaña de batalla. Notemos, si Jehová no luchaba por Israel, no tendrían ninguna posibilidad de éxito. Es interesante el hecho de que Dios no se propuso que los israelitas obtuvieran la tierra prometida mediante la guerra, sino mediante la sumisión y la obediencia incondicional a sus mandatos. Al igual que en su liberación de Egipto, Dios se propuso a pelear las batallas por ellos. Todo lo que tenían que hacer era permanecer firmes y presenciar su poderosa intervención. La historia demuestra que siempre que Israel tuvo suficiente confianza en Dios, no necesitó luchar. Lo vemos en Segunda de Reyes capítulo 19, en Segunda de Crónicas capítulo 32 y en Isaías 37. Así como no necesitaron levantar ni una sola espada contra los egipcios durante el Éxodo, ellos nunca habrían tenido que combatir para conquistar Canaán. En el plan ideal de Dios, Israel nunca necesitaría luchar por sí mismo. Entonces, ¿cómo fue que se involucraron en tantas guerras? Bueno, es que Dios permitió que participaran en la guerra contra los cananeos como consecuencia de su incredulidad.
Moisés, mientras lideró al pueblo, no supo exactamente cómo Dios cumpliría su voluntad, pero tenía experiencia propia. ¿Sabes? Cuando Moisés cooperó con Dios en Egipto, comprobó que el Altísimo era plenamente capaz de rescatar a su pueblo. Amén. A pesar de lo improbable que pudiera parecer esa perspectiva. Muy cierto, y la lección trae a relucir que la actitud de los israelitas contra Dios fue lo que acarreó muchos problemas, hermanos. Es cierto. Elena G. de White, en su libro La historia de la redención, página 137, dice: si los hijos de Israel no hubieran murmurado contra el Señor, Él no habría permitido que sus enemigos hicieran guerra contra ellos. Entonces la pregunta de este estudio es: ¿qué impacto pueden tener las murmuraciones en nuestra vida? ¿Podrías comentar, Omar? Bueno, te voy a decir algo. El mitote, el chisme, como lo llamen en tu país, las murmuraciones es para crear división y es para exclamar el sentido impropio de uno, el sentido de inseguridad. Entonces es impresionante el veneno, lo tóxico que se vuelve cuando está en un grupo, cuando salimos de la iglesia a pasear o el otro, y hay un grupo quejón, un grupo que todo lo ve mal, que todo ve mal del líder, de la líder, de las elecciones, del lugar que están visitando, y entonces traen como un cáncer a todo el grupo, porque todo el grupo se desequilibra. Y solo Cristo puede solucionar esta problemática. Claro que sí. Claro que sí. Y además de evitar murmurar, hermanos, tenemos que evitar estar alrededor de personas que murmuran también. Bueno, eso es difícil, ¿no? Sí. Claro, porque el espíritu de murmuración ama la compañía, Omar. Claro, está la historia del autor Max Lucado en su libro Facing Your Giants, o sea, enfrentando tus gigantes. Cuenta que cierta vez él participó en un medio triatlón. Y después de nadar por 2 kilómetros y andar en bicicleta por 90 kilómetros, ya no le quedaba mucha energía para los 20 kilómetros de trote. Me imagino lo cansado que estaba, ¿no? Resulta que un competidor a su lado empezó a murmurar y a reclamar: ¡ay, esto es terrible! Esta carrera es la decisión más absurda que he tomado en toda mi vida. Y se quejaba más que un hombre a la hora de pagar los impuestos. Y Max pensó: si me quedo al lado de este hombre, terminaré consintiendo con él. Así que empezó a trotar más rápido. Y dice él que alcanzó a una abuelita de 66 años de edad. Mientras trotaba, la abuelita le dijo: muchacho, hace mucho calor, pero por lo menos no está lloviendo, así que asegúrate de mantenerte hidratado. No bajes tu ritmo, porque tú puedes hacer esto, tú lo vas a lograr. Y cuenta Max que él corrió junto a esa señora hasta que en verdad ya ni pudo mantener el ritmo de ella. Las palabras de aliento de esa abuela lo animaron a no darse por vencido. Y sabes que sí, eso hace Dios con nosotros. Amén. Nos anima a seguir adelante. Gloria cuando estamos en ese camino tenebroso. Sepamos y entendamos que Dios luchará por nosotros siempre. Amén. Aunque permitirá que algunas cosas ocurran para probarnos y pulirnos, Él nos va a socorrer a su tiempo, Amén. su debido tiempo. Amén. En realidad, el surgimiento del conflicto cósmico no tomó a Dios desprevenido de ninguna manera. El plan de rescate se había trazado en la comunión de los tres, la divinidad en tres partes. Primera de Pedro 1:20. Claro. En el centro de ese plan se encontraba el sacrificio expiatorio de Jesús. Amén. Y su ministerio en el santuario celestial. En Jesús tenemos una nueva oportunidad por su poder
podemos vencer al pecado. Amén, Colosenses 2:13 así lo explica. En la cruz del Calvario, ¿sabes? Jesús pagó el precio de morir en nuestro lugar y Gloria en su a Dios. ministerio celestial, Él pone sus méritos a nuestra disposición delante del Padre. ¡Wow! Increíble, hermano, hermana. El conflicto cósmico es la narrativa que moldea nuestra vida. Impacta cada aspecto, como la gestión de nuestras finanzas, nuestra interacción con los demás y también la manera en que tomamos decisiones personales. Sin embargo, como miembros del cuerpo de Cristo, se nos insta a emular a Jesús con fidelidad, entregando nuestras vidas a Dios. Si nos alineamos a los principios divinos, hermanos, Cristo estará al frente, siempre luchando por nosotros. Amén. Vayamos entonces al estudio del jueves 23 de octubre titulado La segunda mejor opción. Bueno, ahora es interesante ese título. Después de salir de Egipto, la primera vez que los israelitas lucharon una guerra fue cuando se defendieron de los amalecitas en Éxodo 10, capítulo 17. Habían presenciado el poder omnipotente de Dios al afligir a los egipcios y al guiar a los israelitas hacia la libertad. Como hemos visto, el plan inicial de Dios para Israel no incluía que lucharan contra otros pueblos. Pero poco después de su liberación de Egipto comenzaron a murmurar, incluso cuestionando la presencia de Dios en medio de ellos. Quejones, ¡ay, qué quejones! Entonces, Amalek atacó a Israel. Eso no fue casualidad. Dios permitió que los amalecitas embistieran a los israelitas para que aprendieran a confiar nuevamente y plenamente en Él. Ahora, Dios nunca compromete sus principios. No, más bien, Él se pone al nivel de su pueblo, llamándolos continuamente a regresar al plan ideal. ¿Cuál es ese plan? Confianza plena, sin reservas, en la intervención divina. Notemos que la orden de guerra registrada en Deuteronomio capítulo 20 se dio solo después de 40 años de peregrinaje en el desierto, hermanos. Y esa orden de guerra también fue causada, ¿por qué? Por la incredulidad de Israel. O sea, las nuevas circunstancias fueron las que exigieron nuevas estrategias por parte de Dios. Y solo entonces Dios exigió a Israel que aniquilara completamente a los cananeos. Tristemente, la guerra se convirtió en una necesidad para Israel, pero también resultó ser una prueba de su lealtad a Dios. En su benevolencia, Dios no los abandonó, sino que les permitió presenciar su poder al experimentar una dependencia total en Él. En síntesis, la participación de los israelitas en la conquista de Canaán es evidente. Amén. En la conclusión que Josué extrajo al final de su libro. Por ejemplo, Josué 24:11 afirma que los cananeos lucharon contra los israelitas. Tremendo habrá sido eso. Entendamos esto, hermanos. El derrumbe de los muros de Jericó fue resultado de un milagro divino. Pero el pueblo de Israel tuvo que participar activamente en la guerra, en la batalla, y enfrentar la tenaz resistencia de los habitantes de esa ciudad. Claramente, hermanos, la participación de Israel en ese conflicto armado se convirtió en una forma de desarrollar una confianza incondicional en la ayuda de Jehová. Sin embargo, hermanos, los israelitas siempre debían recordar que el resultado de cada batalla no dependía de sus esfuerzos, sino que siempre estaba en las manos del Señor. Y que la única manera en que podían influir en cómo terminaría cualquier conflicto militar era mediante su actitud de fe,
o de incredulidad hacia las promesas divinas. La decisión era de los propios israelitas. Claro que sí. Y ahora concluyamos esta semana, hermanos, con la siguiente idea. En el ámbito cósmico, cuando la rebelión surgió contra la autoridad de Dios en el universo, Dios tuvo la opción de dejar de ser esencial, dejar de ser inmutable y eterno y entregarse al liderazgo de una de sus criaturas rebeldes. O tuvo también la segunda opción de convertirse en el Padre Santo, justo, amoroso y misericordioso de todos los seres creados. Omar, definitivamente la Biblia presenta que Dios eligió la segunda opción. Interesante. Al ser así, el choque entre Dios y las fuerzas del mal fue totalmente inevitable. Y claro, en toda la historia conocida, cuando los poderes políticos o sociohistóricos asociados con fuerzas cósmicas, caóticas y rebeldes, manifestaron una actitud desafiante contra Dios, Él, como Señor soberano del universo, tuvo que intervenir. Seguro. Claramente el tema de Yahvé como guerrero se convierte en una prefiguración de la victoria final que supremamente pondrá fin al conflicto entre el bien y el mal. ¿Saben? Así, de esta manera podemos entender que las guerras santas de Israel no solo reflejan, como en un espejo, una visión del conflicto cósmico, sino que son parte integral de la misma controversia, Claro. anticipando el juicio de Dios del fin de los tiempos en la esfera de la historia presente de este mundo. Tremendo, Omar. Tremendo. Increíble los puntos tan profundos que tocamos esta semana. Este estudio logró en realidad, buscar en nuestro intelecto, en lo más adentro, ¿no es cierto?, maravillosos misterios de Dios y su plan para derrotar el pecado por completo. Recapitulemos Por entonces. supuesto que sí. Número 1, el comandante de los ejércitos divinos es Cristo. Con Así su es. fortaleza saldremos victoriosos. Número 2, hay una guerra cósmica entre el bien y el mal. Debemos elegir estar del lado de Dios o del lado del enemigo. Número 3, Cristo es nuestro guerrero celestial. Amén. Él libra todas nuestras batallas. Número 4, debemos alinearnos a los principios divinos para que Cristo luche por nosotros. Y número 5, el plan original de Dios es que tengamos confianza plena en su intervención divina. ¿Sabes? Oramos para que este estudio quede grabado en tu mente y en tu corazón. Cuéntales a otros lo que has aprendido y comparte este material por las redes sociales para que muchos aprendan como tú de las verdades de salvación. Que así sea. Y la semana que viene seguiremos estudiando. Te invitamos a acompañarnos una vez más. La próxima lección se titula Dios pelea por ustedes. Y no olvides conectarte por este mismo medio al tema que presentaremos esta semana con la voz de la esperanza. Jesús no es tu mascota. Ay, Nessie, queremos utilizarlo en la política moderna como nuestra mascota para nuestros fines, para nuestra agenda política. Cristo no es nuestra mascota, no te lo pierdas. Va a estar buenísimo. Buenísimo. Gracias, hermano, hermana, por tus oraciones. De nuestra parte siempre oramos por ti y los tuyos y te agradecemos inmensamente por tu apoyo financiero. Si deseas más información sobre el ministerio La Voz de la Esperanza, visita nuestra página lavoz.org. Allí también tendrás la oportunidad de enviar una ofrenda. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.